Diputado señor Rivas, en el tiempo del Partido Comunista de Izquierda Ciudadana ha solicitado el uso de la palabra la diputada representante de la Florida, en la región metropolitana. Diputada Camila Vallejo, por todo el tiempo del Partido Comunista, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a los profesores y profesoras de Chile. Merecen el reconocimiento de este Congreso, merecen el reconocimiento por parte del país por su larga lucha. Ellos llevan décadas peleando por mejorar sus condiciones laborales para mejorar la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Llevan décadas siendo postergados y por lo tanto han tenido que organizarse, movilizarse, incluso parar, teniendo consecuencias para ellos mismos. Pero lo han hecho por el bien del país. Y yo creo que si nosotros no somos capaces de valorar la lucha histórica que han dado, entonces no podremos comprender el resultado que estamos teniendo hoy día con esta tramitación. Los profesores y profesoras de Chile llevan mucho tiempo peleando por una carrera docente. Y es cierto que el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados no cumplía con esa expectativa. Era un proyecto que se basaba en concebir el desempeño de los profesores netamente como una cuestión individual, cargar la responsabilidad de los resultados de la educación a los profesores y no tanto a las instituciones, y estaba la carga mucho más centrada en el ejercicio profesional antes que la formación inicial, que es responsabilidad del Estado de Chile, y por lo tanto, con justa razón, paralizaron y se movilizaron durante mucho tiempo. Ese conflicto, presidente, en su momento no tenía ninguna salida, y creo que gracias a la voluntad de los profesores en creer que honestamente se podría hacer un trabajo en conjunto para mejorar el proyecto, logramos construir esta mesa tripartita, que si bien a lo mejor no logró darle un giro al proyecto en 180 grados, fue sin lugar a dudas 160 o 170. Porque el acuerdo que alcanzamos respondió a un 95% de las demandas de los profesores y profesoras. Y por lo tanto fue un acuerdo inédito. Fue un acuerdo inédito que además, desde mi punto de vista, da una señal al país de la necesidad de hacer de manera distinta o tomar de manera distinta las decisiones políticas en el Parlamento. Y por lo mismo, cuando aprobamos este proyecto en la Cámara y pasó al Senado para su segundo trámite, nosotros de alguna manera nos sentimos con la responsabilidad de exigir al Senado que valorara, respetara y trabajara sobre este acuerdo y no hiciera modificaciones que apuntaran en un sentido contrario. Y hablo, por ejemplo, de no seguir insistiendo en la lógica de la certificación, de comprender que la responsabilidad de la calidad en la formación de los profesores es del Estado en primer lugar, en poder comprender la labor colaborativa en el trabajo docente en la escuela. Y esos acuerdos, o esa señal que nosotros dimos al Senado, obviamente, fue porque hay una desconfianza. Y yo quiero decirlo muy sinceramente, presidente, que yo en lo particular tengo una desconfianza estructural en el Senado por su estructura de poder. Y cómo logra, de alguna manera, no una desconfianza individual necesariamente a los senadores, sino que al Senado por el poder que ejercen en las tramitaciones los proyectos de ley. Y por eso insistimos mucho, cuando se discutieron las modificaciones en el Senado, que pudieran resguardarse los cambios que la Cámara había aprobado de manera unánime y bastante transversal, porque le dedicamos mucho tiempo a esto. Y bueno, esa desconfianza y nobleza obliga, presidente, yo creo que se superó por voluntad, obviamente, de senadores, pero también por la decisión del Ejecutivo en ponerse firme ante esto. Y gracias a eso, por ejemplo, se evitó que se aprobara el que hayan instituciones con fines de lucro certificadas por el CPIP para poder conducir los perfeccionamientos de los profesores y por lo tanto introducir elementos de mercado de negocio en la formación de los profesores ya en desarrollo. Y dado eso, presidente, y yo estuvimos, al menos los que hemos estado en la comisión, y yo en lo particular, estuvimos estudiando las indicaciones de manera exhaustiva. Y como decía el diputado Venegas, Mario Venegas, la verdad es que no hay cambios que atenten contra las ideas matrices que se aprobaron en la Cámara. De hecho, muchos son bastante valorables y tienden a perfeccionar las líneas que nosotros discutimos en relación, por ejemplo, a empoderar mucho más a las escuelas que ya tuvieron desarrollo, ¿cierto?, que les permitiera autonomía por su buen desempeño, poder generar programas de acompañamiento, de mentoría, de formación continua, desarrollados por ellos mismos, entendiendo la realidad de sus docentes, sus particularidades, incluso utilizar recursos de la subvención escolar preferencial para ello. Y ahí hubo una alerta. Y yo dije, bueno,
ojalá, o sea, ¿cómo evitamos que esto, por ejemplo, no sea utilizado por las ATE? Porque se supone que las escuelas que tienen autonomía tienen la capacidad instalada para desarrollar sus programas. Y las ATE hoy día tienen fines de lucro. Pero resulta, y recordaremos el proyecto que se aprobó anteriormente en la Cámara, bueno, en el Congreso, el proyecto de inclusión, que daba un plazo para que las ATE pasaran a ser sin fines de lucro de 2 años. Ya nos queda solamente 1 año. Por lo tanto, esa puerta está totalmente cerrada. Más capacidad y autonomía de decisión a los profesores. Claro que nos hubiera gustado que, por ejemplo, todo el uso de las horas no lectivas, que se aumentó en la Cámara, fueran consultadas y definidas en conjunto con el Consejo Profesor y no simplemente consultadas. Pero resulta que ya en el proyecto de nueva educación pública que estamos discutiendo, hemos acordado introducir modificaciones que les den mayor empoderamiento a los profesores en la toma de decisiones, por ejemplo, respecto a los proyectos educativos institucionales y otras materias. Entonces aquí hay que ver muchas modificaciones que han hecho el Senado, que también tienen que ir acompañadas o vistas en un contexto global en relación a lo que discutimos en el proyecto de inclusión y lo que estamos discutiendo con la nueva educación pública. Yo voy a mencionar, me queda tiempo, sí, algunas de las modificaciones. Lo decía la diputada Iriarry, en materia de formación inicial se refuerza la responsabilidad de las instituciones para la buena formación de los profesores y profesoras de nuestro país. Criterios de selección más exigentes sin afectar a las regiones. ¿Y por qué lo decimos? Porque una indicación del diputado Jackson que aprobamos en la Cámara de Diputados de elevar los puntajes de entrada para las carreras de pedagogía, pero eso tenía consecuencias en las regiones donde muchos de los estudiantes, la gran mayoría, no alcanzaban los 600 puntos. Y por lo tanto se hace una transición que no va a afectar a las regiones y por lo tanto no tendría por qué dejar a las carreras de pedagogía, digo por ejemplo en la Universidad de Magallanes, sin alumnos. Pero sin embargo equilibra esto con la necesidad de hacerlas más exigentes. Una evaluación diagnóstica obligatoria para la titulación, la verdad es que algo que insistió el Senado, pero no termina siendo en ningún caso una prueba habilitante, que es lo que nosotros temíamos, eso se resguardó, por lo tanto también saludamos que esa modificación no atentara contra lo discutido en la Cámara. Que el Consejo Nacional de Educación acompañe y supervise las carreras que no logran acreditarse también es asumir la responsabilidad del Estado para aquellas carreras que, teniendo la obligación de acreditación para poder existir las carreras de pedagogía, aquellas que no logren el plazo adecuado puedan tener un acompañamiento, una supervisión del Estado para que logren alcanzar los estándares esperados. Lo decía anteriormente, que le da mayor rol a la escuela en lo que es la formación de los profesores, el acompañamiento y sobre todo las labores de mentoría, que lo dijimos, la mentoría no puede ser algo que el CPIP llegue e introduzca a la fuerza con una perspectiva o una visión alejada de la realidad de la escuela, de su cultura escolar, y diga estos son los mentores y nosotros hacemos la mentoría. Aquellas escuelas que tienen las condiciones eligen a su mentor, pero además pueden desarrollar sus programas de mentoría en conjunto con los profesores de aquella escuela. Eso obviamente es un aspecto positivo y va en la línea más de lo que los mismos profesores y profesoras señalaban. El rol de la agencia. El Senado insistió mucho en darle más facultades a la agencia de calidad. Y ahí nosotros también teníamos ciertas aprensiones, pero sin embargo creemos que no es negativo. De hecho puede ser incluso positivo que la agencia colabore con el CPIP en los procesos, ¿cierto?, de desarrollo de los instrumentos, esta prueba de conocimientos pedagógicos y disciplinares, como también el portafolio enriquecido que recoge los elementos de desempeño colaborativo del profesor, ¿cierto?, aquello que hace más allá del aula, y por lo tanto además tenga un rol de ir fiscalizando también el cumplimiento de esos logros en materia de calidad para que el CPIP no sea, y lo decían en su momento, juez y parte en todo lo que tiene que ver con formación de los profesores y formación continua y capacitación y mentoría, que es durante todo el desarrollo del ejercicio profesional. Hay elementos para, y también lo discutimos en la carrera, que hubo un tanto pendiente, que el Senado lo recoge, para atraer mejores profesores a los establecimientos con alta concentración de vulnerabilidad y aumenta en 60.000 pesos la remuneración a aquellos docentes que estén en tramo avanzado, experto 1, experto 2, que hagan clase en escuelas con alta concentración de estudiantes vulnerables. Obviamente eso también es positivo. El adelanto a las evaluaciones para el sector particular subvencionado, algo que insistió mucho en esto la oposición, de cómo permitir que los profesores de las escuelas particulares subvencionadas no ingresen tan tarde, se adelanta 1 año. Esto de alguna manera también mantiene
esta definición, de alguna manera política, que hicimos también en conjunto los profesores, darle prioridad al sistema público, ¿cierto? El sistema público, los profesores de las escuelas municipales ingresan primero, pero sin afectar y sin hacer que ingresen tan tarde los profesores y profesoras de las escuelas particulares subvencionadas, a su vez también en relación a la educación parvularia, que dijimos que ojalá entren lo antes posible, una larga discusión con la misma educadora de párvulo, con Junji, con todas las instituciones correspondientes, de que ellos están en un proceso de reconocimiento oficial de las escuelas porque tenían que adaptarse a los nuevos estándares y concepciones de la calidad alejada de la función escolarizante de las escuelas para poder incorporarse a la carrera docente. Y lo que se hizo básicamente es que aquellas que no alcanzaran en el año de ingreso a las educadoras de párvulo a la carrera docente, el reconocimiento oficial de los jardines y salas cunas, pudieran de todas maneras igual ingresar para no retrasar en demasía el ingreso de estas profesionales de la educación. Y bueno, así hay bastantes indicaciones, algo que incluso con los profesores fue discutido porque ellos trabajaron, incidieron también en el Senado, estuvieron presentes en el debate, en relación a la exigencia de que no se demoren mucho los profesores en pasar al tramo 2, ¿cierto? Al tramo temprano, porque en la Cámara podía permitirse que estuvieran los profesores 8 años sin pasar al tramo temprano. Y eso, de alguna manera, creemos que fue bueno que haya sido modificado y se le haya exigido 6 años, es decir, no pasar más, ¿cierto? O sea, tener que hacer la evaluación a los 2 años siguientes de la primera para poder pasar al tramo siguiente y así garantizar que buenos profesores estén haciendo clase en las aulas. Y, presidente, quiero terminar con valorar lo que el Ejecutivo anunció hoy día, porque fueron los temas pendientes que se comprometieron. Y el Ejecutivo cumplió con la palabra de extender por 8 años el incentivo al retiro, que fue una demanda álgida, fuerte y que sigue siendo los profesores y profesoras. Y hacer un llamado a que nos ayuden a aprobar esto ahora, porque no queremos extender la incertidumbre a los profesores en el inicio del año escolar. No queremos que en marzo los profesores empiecen a hacer clases sin tener claro si van a tener carrera docente o no, cuáles van a ser las características de esa carrera docente y, por lo tanto, ojalá esto se apruebe y salgamos airiosos de esto, porque yo creo que de verdad fue un trabajo que dedicamos con mucho esfuerzo en conjunto con los parlamentarios y, por sobre todo, gracias al rol proactivo, incidente de los profesores y profesoras de nuestro país. Hecho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Por ahora. En el tiempo de la democracia cristiana ha solicitado el uso de la palabra la diputada de Atacama, miembro de la Comisión de Educación. Diputada